Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar acá con este día y bueno, y apostar a esto, a seguir formándonos y a seguir hablando y escuchando de estos temas que tanto nos interesan, nos gustan y bueno, y apostar a mejorar en definitiva nuestras prácticas. Yo quiero hacer algún comentario con respecto a este tema al que me voy a referir, porque en realidad agradezco primero la invitación a la APU, como siempre, y cuando Lilian me llama me lo sugiere al tema. Es decir, es la primera vez, yo estaba pensando en eso anoche, que es la primera vez que voy a dar una charla, es decir, que voy a hacer alguna reflexión con respecto a una temática que yo no haya elegido. En todas las otras oportunidades siempre fui yo quien seleccionó. En este caso, la sugerencia de Lilian, y que yo acepté de mucho agrado, pero digo que me tuvo que poner a pensar en algo en lo que no había pensado, era el de hacer alguna aproximación a la figura de Leonardo a partir de que este año se cumplían 500 años de su muerte, ¿verdad?, de su desaparición física. Y que un poco en homenaje a esos 500 años traerlo a nuestro presente y pensarlo un poquito. Bien, y cuando empecé a pensar también en el título de la presentación, me acordé de hace varios años, ya más de 10, una obra de teatro. Aquí hay muchos jovencitos, pero algunos otros que capaz que no sean tan jóvenes se acuerdan. Una obra de teatro que fue muy exitosa ahí en su momento, que protagonizó Roberto Fontana haciendo de Leonardo y Fernando Amaral haciendo de Francesco, su aprendiz, que se llamó Leonardo, la máquina de volar. Yo en ese momento, creo que estamos hablando del año 2008, estaba dando clases en los bachilleratos artísticos del IABA y llevé a los estudiantes al Teatro Circular, que era donde estaba la obra, y bueno, y quedaron fascinados con esa obra, y realmente fue muy bueno porque después trabajamos a Leonardo, digamos, también un poco a partir de esa representación. Y entonces, jugando un poco con ese recuerdo mío de Leonardo y la máquina de volar, es que titulé esto Leonardo, la máquina de pensar, porque esto va de la mano de una de las ideas fuerza que yo vengo a plantear en la charla de hoy, que tiene que ver con cómo nos posicionamos nosotros frente a Leonardo, porque Leonardo es de esas figuras como inacibles y que desde la historia nos llega con un halo y con una infinidad de lecturas que lo ubican entre casi una figura divina, un genio de esos irrepetibles en la historia. Y bueno, mi intención en realidad es tratar de descubrir un poco a Leonardo como hijo de su tiempo, es decir, a Leonardo, hombre del Renacimiento, y desde ese lugar alguien sin duda excepcional, que se interesó por todo. Eso es lo que además nos resulta más increíble. ¿Cómo es que a alguien podía interesarle todo? Absolutamente todo. De todo tener postura, tener opinión una vez que lo investigaba. De todo intentaba hacer algún aporte. Creo que eso es lo que más maravilla. Y es desde ese lugar entonces que voy a intentar aproximarme a la figura de Leonardo, más que de las otras... pero aquí vamos a hacer referencias a las otras construcciones que son construcciones históricas también. Bien, por supuesto que estamos hablando del Renacimiento italiano, ¿verdad? Yo ahí, bueno, además acudo a una imagen de esas icónicas, que es el dibujo que él hace, que se denomina El hombre de Vitruvio. Este es un dibujo hecho alrededor de 1490, y que tiene que ver con, está acompañado, que acá justo esto está cortado, está acompañado de toda una serie de anotaciones de Leonardo con respecto a las proporciones ideales que debían tomarse en relación al trabajo de Vitruvio, que había sido no solo
traducido, sino además impreso en estos años en la Florencia del 480. Entonces era muy visitado Vitruvio, digamos, y referido permanentemente. Y esto se transforma en esos dibujos icónicos a los que inmediatamente alguien de una cultura media, occidental, no tenemos que hacerle mayor presentación y dice, es el hombre de Vitruvio de Leonardo, o por lo menos, si no se acuerda de Vitruvio, dice Leonardo, que vamos a volver ahora un poquito sobre esto. Lo cierto es que está bien, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando, yo en particular lo voy a ver un poco más como un hombre del 480, a Leonardo, si bien siempre se lo sitúa como en la inauguración del Cinquecento, ¿verdad?, o del Alto Renacimiento, y se lo engloba en esa tríada junto con Rafael y con Miguel Ángel, que además también es como bastante inusual para las producciones de estos artistas que se tomaban como para medir su impacto y su grandeza. ¿Cómo es que Leonardo forma parte de esa tríada? Pero ahora también vamos a hacer referencia después nuevamente a esto. Pero yo prefiero verlo más como la última generación del 480. Ustedes saben que en el 480 nosotros hablamos de una primera generación de artistas, donde por ejemplo Ghiberti, Brunelleschi, ¿verdad?, son los representantes, los exponentes más importantes. Después va a venir una segunda generación, donde ahí podríamos estar ubicando al maestro de Leonardo, que es Andrea del Verrocchio, y después viene una tercera generación de la que forma parte Leonardo. Entonces es un poquito desde ese lugar, yo lo voy a ubicar fundamentalmente en ese ambiente artístico y filosófico y cultural del 480 florentino. Pero bueno, el Renacimiento es uno de los periodos, y en particular el Renacimiento italiano, más estudiados, ¿verdad?, por la historiografía occidental. El propio término Renacimiento, yo seleccioné allí poner esto, orgullosa autodenominación de una época que quería medir su grandeza con la que había poseído la antigüedad. Es una de las pocas veces que pasa que no es la historiografía a posteriori la que titula, digamos, un determinado periodo histórico, sino que son sus propios contemporáneos quienes hablan de estar viviendo una época que la entienden como de un renacer de la cultura clásica, pero no como una aspiración a la mera imitación. Un renacer de la cultura clásica para referirse a ella, para ir a ella, para buscar supuestos teóricos y filosóficos con los cuales fundar un orden nuevo, fundar las bases de un futuro posible. Y esa es un poco la gran empresa de estos hombres del Renacimiento. Y desde ese lugar hago esta distinción porque si bien después, en el siglo XVIII, ¿verdad?, con el neoclasicismo, se vuelve a hablar de esa, ¿no?, de esa inspiración en la antigüedad, bueno, ahí sí que la inspiración es más como una imitación desde la forma, pero en el Renacimiento tuvo estos alcances. El movimiento intelectual del momento, ¿no?, la corriente intelectual de ideas que anima a este periodo, lo conocemos como humanismo, y sin duda Petrarca fue el primero de los humanistas y personifica entonces esa nueva visión del mundo en que el hombre se constituye en la medida de todas las cosas. Y ahí viene un poco por qué esta recurrencia al dibujo de Leonardo, ¿no?, porque tradicionalmente lo asociamos con eso, con lo que pareciera ser como la consigna principal o la premisa de este mundo del Renacimiento, que es el hombre como la medida de todas las cosas. Y entonces las principales reflexiones a nivel intelectual van a estar dedicadas al hombre, a la dignidad humana, a la libertad del hombre, y a algo que es fundamental para todas estas generaciones, que es pensar en las posibilidades creativas del hombre. Y es desde ese lugar también desde donde Leonardo va a ser tan recurrentemente visitado a lo largo de los siglos. Fíjense cómo empieza Vasari
Giorgio Vasari, ¿verdad? El que escribe y se publica hacia 1550 la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos del Renacimiento, así desde Cimabue hasta nuestros días, así titula Vasari su obra. Y Vasari, que es como una figura fundante en una historia del arte que desde ese lugar de las biografías, ¿verdad? Bueno, pero para la disciplina, digamos, Vasari tiene ese lugar desde todas las críticas, ¿verdad? Que yo no voy a entrar en eso, que se le deben hacer necesariamente a Vasari cuando se acude a él como historiador del arte, lo digo bien con un entrecomillado evidente, o como incluso testimonio de muchos de los artistas del Renacimiento, es decir, hay que contrarrestar con otras, hay que confrontar con otras fuentes, ¿no? Porque la mirada de Vasari es una mirada que por momentos es muy, muy parcial. Fíjense cómo empieza Vasari la referencia a Leonardo en esa biografía. Y ciertamente el cielo a veces nos manda algunos que no representan la humanidad, sino la divinidad misma. Y después se explaya en esto, en este carácter cuasi divino de Leonardo. Pero esto ha sido tan fuerte que realmente ha sentado una forma de verlo a Leonardo y una mirada sobre él. Fíjense que yo acá les estoy incluyendo otras de esas imágenes icónicas, que es el famoso autorretrato, que además con una técnica que el propio Leonardo inaugura, que es ese dibujo sobre papel con tizas que podían ser negras o rojas, este retrato que está en la Biblioteca Real de Turín, y que seguramente nosotros, un ciudadano cualquiera, de golpe no sabe mucho, después no sabe mucho sobre Leonardo, pero tiene un sistema de decodificación de signos que, puesto a ver este retrato, seguramente va a decir es Leonardo. Y frente a eso va a decir Leonardo inventor, Leonardo hombre que se anticipó a su época, Leonardo el pintor de la Gioconda. Bien, eso, y alguien que puede no tener mucha mayor información histórica del Renacimiento, ni qué decir, estar alejadísimo de conocimientos de historia del arte, pero sin embargo, estas imágenes han sido tan fuertes que forman parte de ese conjunto de imágenes que está en la herencia cultural de Occidente, ¿verdad? Y que lleva. Por ejemplo, hay una autora, yo después, si me da el tiempo, sobre el final de la charla voy a referirme a algunas obritas, algunos libritos que voy a sugerir o a recomendar para aproximarse a Leonardo. Pero hay un librito muy interesante que para la aproximación es excelente, que es de Historia 16. Vieron que Historia 16 sacó en determinado momento, en los años 90, una serie que se llamó Cuadernos de Arte. La serie se llamó El arte y sus creadores. Y ahí hay uno que está dedicado a Leonardo, y la autora, que se llama Estrella de Diego, pone en determinado momento, reproduce una caricatura que aparece en el New York Times en el año 87. Es una caricatura en la cual aparece un castillo medieval muy de Walt Disney, digamos, rodeado, está siendo asediado, ¿no? Y en ese asedio aparecen unas tostadoras gigantes y hay quienes están accionando esa tostadora, y de la tostadora, en lugar de salir impulsadas tostadas, salen así hileras de guerreros que van directo a las murallas del castillo. Y en la lejanía, dos hombres a caballo que miran la escena, y uno de ellos, con larga barba blanca y larga cabellera blanca y una boina, ¿no?, a la moda del Renacimiento, le dice a otro:
llegará un momento en que los hombres le van a dar una utilidad pacífica a mis inventos. Y no hay más nada que eso. No se precisa decir que ese hombre es Leonardo da Vinci para explicar la caricatura. ¿Me explico? Es decir, la insistencia esta de que cómo hay determinadas imágenes y determinadas ideas. ¿Quién otro sino Leonardo da Vinci podía haberse anticipado en 500 años para inventar la tostadora? No, Leonardo da Vinci. Bueno, ese tipo de ideas que hace que estén presentes en una caricatura y esa otra cuestión que les decía de alguien que habla y que ni hay que presentarlo, ya sola, es decir, se lo identifica porque tiene larga barba blanca, cabellera y la boina renacentista. Bueno, ese es Leonardo, ¿no? El que está diciendo eso. Bueno, yo creo que eso es una construcción de cientos de años, ¿verdad?, donde Leonardo, bueno, capaz que llega hasta nuestros días, tal vez no como esa divinidad misma, ¿no?, que tan exageradamente pinta Vasari, pero fíjense, sí como esto, Da Vinci el genio. Quiero hacer la aclaración que no fui a ver esta muestra de reproducciones, me parece, no sé, desde un prejuicio que era una muestra sumamente comercial pero quiero hacer esa aclaración, digamos, de que no vi la muestra, ¿no? Lo que estoy trayendo es este afiche simplemente como demostración de cómo llega hasta nuestros días. Bueno, llega así, es decir, una muestra es incapaz de presentarlo de otra manera que no sea Da Vinci el genio, ¿no? Y bueno, ¿y de qué Da Vinci entonces se trataría esta aproximación? Bueno, les repito eso que dije hace un ratito, del Da Vinci, hijo de su tiempo histórico, excepcional sin duda, que nos ha legado miles y miles de dibujos y de anotaciones, cuadernos cuyas hojas son cientos y cientos, cuadernos que algunos compiló Leonardo en vida, pero que otros fueron compilando los coleccionistas a lo largo de los siglos, pero en donde, ya sea en dibujos, en hojas sueltas o en esos cuadernos que se denominan códices, ¿verdad?, los códices de Leonardo, se repite, hay frases que se repiten, y hay una que se repite, dime se mai fu fatto cosa alcuna, ¿no? Es una pregunta premiante, dime si alguien alguna vez hizo cosa alguna, con respecto a esto que estoy mirando, que estoy estudiando, que estoy investigando y que me apasiona, ¿no? Y lo repite, y entonces eso es Leonardo. Hay muchos que, claro, lo que pasa es que Leonardo, a ver, la historiografía dice, bueno, pero lo que pasa es que fue mucho más que un pintor. Entonces, reivindicarlo solo como un talentoso pintor. El tema también es que como ha sido abordado desde tantas disciplinas diversas, yo buscando en internet, sobre todo lo que más buscaba era imágenes de los códices, ¿no? Y ahí encontraba infinidad de artículos, por ejemplo, desde la medicina, o por ejemplo desde la ingeniería, o por ejemplo desde la matemática. Entonces, desde esos lugares, Leonardo es un ingeniero, Leonardo es un científico, Leonardo es un geólogo, un biólogo. Bien, sí, tal vez sea todas esas cosas. Ahora, no es el científico. Para ir a otra figura del Renacimiento, Galileo sí es un científico. Galileo sí podemos sostener. El de Leonardo no. Pero sin embargo, por eso es que digo que muchas veces se lo ha endiosado, que también se lo ha llenado de epítetos o de adjetivos que sin llegar a ser mentiras, por lo menos son como verdades a medias. No utilizó el método científico, que fue un investigador y que fue un experimentalista nato, pero claro que lo fue. El inventor, pero sí diseñó una enorme cantidad de cuestiones que su época no estaba en condiciones de permitirle concretar.
Entonces, también los que dicen, bueno, pero era un inconstante y a ver cuántos de sus inventos, bueno, pero hay muchas cosas, la inmensa mayoría de sus máquinas, sea cual sea, la de volar o cualquiera, bueno, no era la época, sin una fuerza propulsora, ¿no? Sin una fuerza energética era imposible que pudiera concretarse nada. Por lo tanto, que fue ingenioso en diseñar una enorme cantidad de cosas, pero por supuesto que sí. Ahora, cuando se le asigna una enorme cantidad de inventos, sobre todo a nivel armamentístico, por ejemplo, porque esa es una de las áreas recurrentes en el acercamiento a Leonardo, es decir, cómo diseñó tantos aparatos para la guerra. Lo que sí fue como un recopilador de toda una información que andaba circulando, por ese afán de investigación. Entonces, una enorme cantidad de artefactos que se le adjudican, en realidad no los inventó, en realidad él está sintetizando cosas que estaban presentes en ese pensamiento tardo medieval y que no aparecían recopiladas en ningún lado y que va a ser Leonardo el que va a hacer toda esa tarea. Miren que no quiero limitar su figura, creo que soy, como todos los profesores de historia acá, admiradora de la figura de Leonardo, porque cuando uno lo estudia no termina más que de fascinarse y decir, pero ¿cómo este hombre hacía para...? A mí una de las cosas esas que más me fascina es cómo le podía interesar todo, porque creo que, ¿no? Es decir, cómo saltaba de interesarse por la anatomía, a interesarse por la biología, a interesarse por la geología, a interesarse por el vuelo de los pájaros, a interesarse por el agua, por las mareas, por las nubes, por las brumas, por los metales. Bueno, igual de cualquier manera, si ustedes van a Gombrich, que yo creo que tienen que ir, ¿no? Es decir, no puede haber ningún profesor de historia que no consulte periódicamente a Gombrich, porque es de esos libros que nos tienen que acompañar. Gombrich tiene unas lindísimas páginas dedicadas a Leonardo y allí Gombrich hace, por ejemplo, estas aclaraciones y dice, bueno, pero en su formación de pequeño, no se incluyó el griego, por lo tanto no leía directamente desde las fuentes de los griegos. A duras penas incorporó algo de latín, pero tampoco dominaba el latín. Bien, y eso es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque eso lo va a limitar, y muchas veces en los escritos de Leonardo aparece frases recurrentes con respecto al enojo de él frente a aquellos que se jactan de poseer conocimientos que han leído aquí, que han leído allá, que han leído más allá. Y entonces para él esos conocimientos librescos, sin la constatación, sin la experimentación, no son nada, no valen nada. Para él todo lo que alguien sostenga o diga tiene que haberlo constatado, tiene que haberlo experimentado. Muy bien, eso tiene que ver con eso a lo que Leonardo le dedicó su vida, que es a la experimentación. Pero también tiene que ver, seguramente, con sus propias limitaciones con respecto al acceso a una gran cantidad de escritos, de textos escritos, que le daba el conocimiento de la lengua. Fíjense, esta frase la saqué de una exposición que organizó hace unos años el Metropolitan de Nueva York con respecto a dibujos de Leonardo y códices y anotaciones, ¿verdad? Y el Metropolitan pone en esa muestra el más asombroso testimonio de los poderes de la observación e imaginación humanas puestos sobre papel. Lo que estamos viendo acá, esta imagen, corresponde al códice Leicester. Creo que lo estoy pronunciando mal, me parece que yo soy muy enfática, creo que es Leicester. El código Leicester, hace 2 años, en el 2017, fue subastado por Christie y lo compró Bill Gates.
y pagó $60 millones por ese códice y lo tiene él en su colección privada. Es uno de los pocos códices que no está en museos o en bibliotecas o en otras colecciones públicas. Pero bueno, eso es también una prueba del interés, sobre todo, que ha despertado en las últimas décadas todos los escritos de Leonardo. El Código Leicester en particular es el códice es un códice que está anclado en estudios sobre el agua, es decir, que es temáticamente, digamos, lo otro que estoy poniendo acá es un estudio de naturaleza para la Virgen de las Rocas. Aquí volvemos a uno de esos folios del Códice Leicester. Bien, y entonces aquí me interesa entrar en otra cuestión. ¿Era Leonardo un hombre universal? ¿O por dónde pasaba la universalidad de Leonardo? Sabemos que esta denominación de hombre universal como una aspiración del hombre del Renacimiento, y es absolutamente real, y Leonardo es un poco paradigma en todo eso. Creo que una de sus limitantes tiene que ver con esto que yo decía del dominio del latín y del griego, pero lo que sí es cierto es que estudió todo eso que dijimos y todo eso que se le ponía a tiro. Yo acá, así como hice referencia a las páginas que Gombrich le dedica a Leonardo, también quiero hacer referencia a otro libro de un historiador, filósofo, escritor italiano que se llama Edgar Garín. Después va a estar citado en esta bibliografía que yo les voy a dejar. Garín ha escrito varios libros con relación al Renacimiento. Hay uno donde compila toda una serie de trabajos de otros que se llama El hombre del Renacimiento, que es bien interesante, y ahí hay un trabajo además referido a Leonardo, bien interesante. Pero después tiene otro libro que se llama Ciencia. Bueno, después va a aparecer el nombre, algo vinculado con la ciencia es en el 400 italiano. Y allí él le va a dedicar varias páginas a este tema de la universalidad de Leonardo, que es un trabajo que yo les recomiendo para acercarnos a él. Y aquí Garín está muy en sintonía con Gombrich en el sentido de hacia dónde apunta la universalidad de Leonardo, hacia dónde apunta ese énfasis por el saber y esa experimentación. Y los dos acuerdan lo mismo, que en realidad Leonardo, en ultísima instancia, lo que es pintor, y que todos sus estudios van a estar siempre dirigidos a la pintura. Ustedes saben de que hay en el Renacimiento, y este es uno de los grandes aportes del 400, este interés por la naturaleza y esta búsqueda de representar la naturaleza en el arte y buscar la belleza en la naturaleza. Sin duda que Leonardo es el nombre al que tenemos que referirnos cuando pensamos en estas cuestiones. Para Leonardo, la naturaleza había que representarla y que la única manera de encontrar la belleza en ella era traspasarla, era ir hasta el fondo, y para eso había que estudiarla y había que estudiarla hasta el fondo. Este es el códice referido al vuelo de los pájaros, que es donde va a estar los distintos proyectos vinculados a la máquina de volar. La máquina de volar. Este es un museo de Leonardo da Vinci en Vinci, la localidad cercana a Florencia, que es donde nace. Ven que está allí reproducido a tamaño natural uno de los tantos proyectos de Leonardo en relación al vuelo. Pero ¿qué dice Eugenio Garín?
para pintar un rostro, o sea, su significado. Porque eso es, a ver, y ese es uno de los grandes aportes de Leonardo a la pintura, y que yo ahora con algunos ejemplos voy a tratar de aproximarme un poco más. Para pintar un rostro no es solamente pintar la verosimilitud con el modelo y tratar de pintar del natural y buscando una idealización, sino tratar de encontrar el alma que habita en ese rostro. Esa es una de las grandes obsesiones de Da Vinci, y que los van a llevar a ser uno de los que de golpe más duramente trabajó para encontrar ese punto donde no se contradijera naturalismo con idealismo, y donde no se contradijera la belleza de la naturaleza con la búsqueda de una belleza ideal, hacia donde va todo ese pensamiento neoplatónico del Quattrocento italiano, ¿no? Garín, para pintar un rostro, o sea, su significado, su realidad, su verdad, hay que saber ver la masa de músculos oculta bajo la piel, los vasos y órganos con sus detalles, y los huesos, y haber visto pudrirse todo eso, y haber sentido su hediondez, y haber sorprendido la variación de las expresiones por la emoción, los cambios de luces y sombras en todos los rostros, y su envejecimiento, y haber visto cómo estos se van marchitando, y también haber determinado las razones y las leyes que gobiernan todos esos procesos. Y creo que con este párrafo que yo transcribo acá, está un poco sintetizado lo que este autor, y que les repito también comparte Gombrich, explica las búsquedas de Leonardo. Es decir, todo lo que hay atrás es la pintura. Todo lo que hay atrás del Leonardo biólogo es la pintura. Todo lo que hay atrás del Leonardo geólogo es la pintura. No sé si adscribirme radicalmente a esto que estoy sosteniendo. Lo que sí digo es que a mí me gustó la lectura de estos dos, tanto de Garín como de Gombrich. A mí me convencieron ambos. Y me convencieron sobre todo para armarme de esto como forma de contrarrestar todo ese otro discurso que tiende a ver a ese Leonardo científico, y a ese Leonardo pareciera dividido en todo ese sinfín de intereses con respecto al conocimiento, que por supuesto los tenía. Entonces aquí estoy tomando otros de estos dibujos tan conocidos por nosotros, pero que bueno, que fueron claves. Hay una gran, a ver, yo hoy decía que a Leonardo se lo coloca en esa tríada, ¿verdad?, con Rafael y con Miguel Ángel, en un momento que es el inicio del siglo XVI, en esos primeros años del siglo XVI, un momento en el que por dónde se medía el éxito o lo fulgurante de un artista. Bueno, yo les diré que por lo que más se los medía era por sus grandes obras, y las grandes obras de toda esta gente eran los frescos, porque el fresco está asociado a este renacimiento cuyos mecenas buscaron hacerse autopropaganda, autoconmemorarse, autocelebrarse, y qué mejor manera que esa pintura de gran formato que era el fresco. Pues Leonardo no trabajó al fresco. Y su única pintura mural que llegaba, y hasta esa altura, ¿no?, cuando estoy hablando de las dos primeras décadas del siglo XVI, La Última Cena, su gran pintura mural que tanta fama le dio en su momento, sí. Él cuando vuelve a Florencia vuelve con esa aureola de haber pintado en Milán La Última Cena, pero a los pocos años aquello ya había comenzado a deteriorarse irremediablemente, y cuando estamos hablando de estos momentos en que se conforma esta tríada, ya La Última Cena ya es un recuerdo de lo que fue.
Eso por un lado. Pensemos, a ver, digo, para ubicarnos en los otros dos, estoy hablando de Rafael y sus frescos de las estancias vaticanas. Pensemos en la Escuela de Atenas, ¿no? Por mencionar una. Pensemos en Miguel Ángel y los frescos de la Capilla Sixtina. Si no queremos pensar en el fresco manierista del Juicio, pensemos en la creación, en la bóveda. Esas eran las credenciales, ¿no?, de Miguel Ángel o de Rafael. ¿Cuáles eran las credenciales de Leonardo? Bueno, las credenciales de Leonardo y no existían, porque además había hecho un puñado de óleos, la mayoría de ellos sin terminar, que no se le habían entregado a sus comitentes. Entonces, ¿en qué se sustenta ese propio reconocimiento de sus contemporáneos? Porque esto hay que decirlo, es decir, claramente había un reconocimiento de los contemporáneos de que estaban frente a un individuo excepcional. Bueno, claramente se sustenta en todo lo otro que es Leonardo. Fíjense que si uno lee alguna bibliografía de principios del siglo XIX o de principios del siglo XX o aún hasta mediados del siglo XX, y son 10 o 15 como mucho las obras de Leonardo que se reconocen. No hay unanimidad en todas, que se le atribuyen. Unanimidad hay en 4 o 5. Hoy son 23, 24, más o menos. Están más seguros los especialistas actuales en unas 20. Ustedes sabrán, me imagino, que un poco la última obra de Leonardo que ha estado en la boca de este siglo XXI ha sido Salvator Mundi. Esta obra que también fue rematada hace poco bueno, ya me perdí de cuántos, 400 y pico millones de dólares, no sé, una cifra imponente que la compra un coleccionista privado. Y allí, digamos, esta obra, cómo es que logra el reconocimiento ese de que pueda ser atribuida y la mayoría lo acepte, porque la National Gallery la incluye en la gran muestra que sobre Leonardo se hizo entre noviembre del 2011 y febrero del 2012. Esa muestra en la National Gallery es histórica, ¿no?, porque es la que junta por primera vez a las dos Virgen de las Rocas, la del Louvre y la de la National Gallery, donde aparece Salvator Mundi y donde aparece por ejemplo, viaja desde Polonia la Dama del Arminio, que es una obra que si no viajas a Polonia, es decir, en los circuitos más leonardescos, no se ve. Es decir, que esa muestra del 2011-2012 fue como, repito, histórica. Y ahí aparece Salvator Mundi. Y ahí un poco la responsabilidad es de Martin Kemp. Martin Kemp es un británico. Yo también en la bibliografía le cito un libro que está, porque la mayoría de su bibliografía está toda en inglés. Uno en internet accede a una gran cantidad de artículos de Martin Kemp, pero todos en inglés. Pero Akal tradujo una obra, yo se las incluí allí como referencia bibliográfica. Martin Kemp es hoy en día uno de los especialistas en Leonardo da Vinci más referidos y que estuvo participando, yo no sé si en la curaduría o por lo menos sí como miembro consultante en esa muestra que hizo la National Gallery y responde, digamos, a su entusiasmo y a su convicción de que el Salvator Mundi es de Leonardo, el que haya sido catapultado a que desde ahí hasta acá fue rematado 2 veces, la última, les repito, creo que hace un par de años también, por cifras multimillonarias. Yo no puse estas imágenes, siempre hago lo mismo, es decir, pensando en que no me va a alcanzar el tiempo, hay imágenes que no pongo y después igual refiero a ellas, como esta de Salvator Mundi y la Dama del Arminio, entonces esas que digo, no las pongo para no entrar. Bien, pero mi hilo conductor venía por este lado, venía por el lado de, entonces, ¿qué hizo la fama de? Porque tampoco estos dibujos, miren que estos dibujos tampoco eran conocidos por sus contemporáneos, los tenía él. Los va a heredar Francesco, sobre todo, que es
uno de sus discípulos, el que está con él hasta el momento de su muerte. Y entre Francesco y los sucesores de Francesco es que van a comenzar a mercantilizar, digamos, y se van a dispersar todos estos dibujos y todos estos escritos, que hoy se calculan en unos 7.200 folios, entre los dibujos, notas, códices. Pero se entiende que la cifra real de que esos 7.200 es lo que hoy está en los diferentes lugares. ¿Qué lugares? Bueno, por ejemplo, la Biblioteca Real del Castillo de Windsor, en el British Museum, en el Instituto Francés en París, en la Biblioteca Nacional de España, que tiene 2 códices, Madrid I y Madrid II, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que creo que ahí es donde está el Códice Atlántico, en la Biblioteca Real de Turín, en la Academia de Venecia, en la Academia de Florencia. Es decir, bueno, como que he intentado nombrarles los principales, donde están distribuidos todos estos manuscritos. Pero en vida de Leonardo los tenía Leonardo. Claro que lo veían, que siempre estaba con sus cuadernos y que siempre estaba tomando sus notas. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos de Leonardo? Alguien que fue permitiendo que se generara, digamos, una idea de él, de alguien inconstante, de alguien que no lograba terminar las obras, que no cumplía con los pedidos a tiempo, o si las terminaba pero no las entregaba. También está esa idea de alguien que se dedicaba absolutamente a todo, pero no lograba consolidar, porque también se hablaba de todos sus fracasos con respecto a todo ese mundo de inventos que intentaba poner en marcha y no se concretaban. Pero entonces había otras cuestiones, y esas otras cuestiones pasaban por lo que Leonardo es desde el punto de vista de su pasaje por esas ciudades y por esas cortes, donde siempre se lo encontraba encantador. Leonardo era alguien hermoso físicamente. Eso lo dice Vasari hasta el hartazgo. Dice que era una excepcional persona desde el punto de vista físico, de su belleza física. Ahora, independientemente de las exageraciones, repito, de Vasari, hay un sinfín de testimonios que dan cuenta, aún hasta el Leonardo viejo, de que siempre se lo tenía como una persona bella, prolija, aseada, en un mundo que no siempre la higiene era, pero Leonardo la cultivaba. Un poco extravagante en el vestir, y hay muchos testimonios que hablan de esas extravagancias. Un músico excelente, alguien que sabía tanto y hablaba tan bien y hablaba tanto de tantas cosas que encantaba y proponía tanto sobre tantas cosas. Entonces, eso es lo que fue generando, digamos, esa idea de ser excepcional. Hoy, yo me pienso con mis abordajes en el aula de Leonardo, han sido siempre como pintor, ¿no? Y lo presento así muy rápidamente y después voy directamente al análisis de la Última Cena, de la Gioconda. No, en realidad voy siempre al análisis de la Virgen de las Rocas y de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que son mis preferidas. Pero bueno, cuando uno hace eso, como que pierde todo esto, que también nos habla de toda una época. Bien. Fíjense, de esto hay cientos de dibujos, estudios desde lo grotesco y estudios desde la belleza. Confrontaba, bueno, porque el rostro debía reflejar lo que el individuo era. Entonces hizo muchísimos estudios que se denominan así, grotescos. Lo grotesco pasa desde el grito, por ejemplo, es decir, desde recurrir a una práctica o a una exteriorización de una emoción que no es socialmente pertinente. O algo ridículo, como por ejemplo lucir esta corona. O defectos físicos, como tiene claramente este desdentado
personaje de aquí, o esta fealdad evidente, ¿no?, a partir de estas narices. Bien, fíjense qué linda la Toscana, ¿no? Esto es Vinci, esto es una foto actual, por supuesto. Queda a unos kilómetros de Florencia, aquí es donde nace Leonardo. Les voy a dar por lo menos 2 o 3 datos biográficos mínimos. Leonardo nace en 1452, es hijo ilegítimo. Fíjense que eso también es un dato interesante, no por raro, porque la época está plagada. Eso no lo vuelve de un sector no privilegiado socialmente, no, porque siempre estuvo muy vinculado a la familia del padre. Es hijo de Piero da Vinci, que era el hijo de un notario muy connotado de acá, de esta localidad, y de una campesina. Cuando Leonardo es concebido, ambos son solteros, pero claramente no era un matrimonio que pudiera concretarse. La familia de Leonardo se preocupó rápidamente de encontrarle marido, de casarla, de darle una propiedad a Caterina, la madre de Leonardo. Y el abuelo de Leonardo, es decir, el padre de Piero, lo acoge en su residencia acá en Vinci. Y después, cuando Piero, el padre, se muda a Florencia, que va a estar casado varias veces y va a tener varios hermanos, Leonardo, varias madrastras en principio también, pero tempranamente va a ir a vivir con el padre a Florencia. Por lo tanto, si bien tenía un carácter ilegítimo, eso va a pesar sobre todo para no heredar la profesión del padre, como era tan usual en la época, ni para heredar nada desde el punto de vista material, pero sí tuvo una vida donde se le permitió una formación, como por ejemplo entrar en el taller de Andrea del Verrocchio, que era uno de los talleres más importantes del momento, donde Leonardo entra con 14, 15 años, allí por 1466, 67, y donde una de las primeras obras es participar. Esto era muy usual en los talleres, el que los aprendices participaran, no se les permitía que hicieran algunas. Ustedes saben que los talleres trabajaban en un sistema, es decir, aquí estamos en una época donde hay una pervivencia de la estructura medieval muy fuerte. La pervivencia no solo de la estructura, sino de la concepción medieval con respecto a la pintura, va a ser también una de las cuestiones de por qué Leonardo va a pelear toda su vida por transformar a la pintura en una actividad noble y en una actividad que forme parte de las artes mayores, ¿no?, y no ser considerada como un trabajo manual. Hay un escrito bien interesante de Leonardo que está en el Tratado de la Pintura. Entonces aquí digo algo que todavía no había dicho, y es que Leonardo escribe un tratado de la pintura, donde él dice, bueno, así como al poeta se le permite borronear, tachar, volver a escribir, ¿no?, en el momento de la composición, él hace todo un llamado a los pintores a que hagan lo mismo con la elaboración de sus obras, que no se trata de hacer un trazo fijo y terminante, como era un poco la pintura, ¿verdad?, que se venía haciendo desde el periodo tardo medieval, sino que él buscaba de que dejaran la pintura permanentemente abierta a terminar de hacerle los cambios que había que hacerle. Esa reflexión que él hace en relación con la poesía es de los tantos intentos de Leonardo por ponerla a ese nivel, porque en ese mundo del humanismo, por eso es que acá hay una gran contradicción entre el humanismo en tanto movimiento intelectual y luego la gran ebullición que viven las artes visuales, que no es lo mismo, porque el humanismo es un movimiento que reivindica fundamentalmente, cuando va hacia la antigüedad, esto que yo le decía al principio de la charla, lo que reivindica fundamentalmente es el pensamiento, es la filosofía y es la literatura y es la poesía, no las artes plásticas.
Entonces acá Leonardo va a ser un humanista que va a dar toda una batalla por la reivindicación de la pintura. Pero yo les decía que en ese trabajo dentro de los talleres se hacían contratos entre el comitente y el referente del taller, en este caso, por ejemplo, Verrocchio. En esos contratos se establecía claramente no solo las dimensiones, la temática, la técnica, se establecía claramente, por ejemplo, hasta qué punto iban a trabajar los aprendices en la obra. Y el precio era mucho más caro si la obra tenía menos injerencia, digamos, de esos aprendices. Bueno, claramente esta es una obra que permitió, porque aquí la obra es de Andrea del Verrocchio, pero van a participar tanto Botticelli, que es uno de los también discípulos de Verrocchio, junto contemporáneo ahí a Leonardo. Y me olvidé de nombrarles el Códice Romanov, que se ha puesto muy de moda también en los últimos años, porque es el que refiere a todas las anotaciones sobre comida, sobre recetas que hizo Leonardo y sobre las máquinas que él pensaba y diseñaba para favorecer las tareas de la cocina. Mega máquinas, picadoras de vacas, por ejemplo, para que se hagan una idea, no de carne. ¿Por qué hice esta asociación? Porque con Botticelli, por ejemplo, van a ser muy amigos y en determinado momento en Florencia van a tener un emprendimiento conjunto vinculado con comida, una taberna, que les va a ir muy mal. Pero bueno, que eso ya prueba el interés también de Leonardo por el tema de la comida, que después lo va a desarrollar estando en Milán. En esta etapa, entonces, florentina, yo traigo esta obra donde lo que hizo Leonardo es este ángel. Y intervino en parte de este paisaje del fondo, de acá y de acá. Y se dice que también algunas terminaciones vinculadas con el cuerpo de Cristo puedan ser de él. Lo cierto es que lo que es de él es este ángel que sostiene las vestiduras de Cristo. Aquí forcé, me parece, el zoom, entonces está un poco movida la imagen, pero nos da para acercarnos y sobre todo para confrontarlo con el ángel de Verrocchio, ¿no? Claramente la vivacidad, el dinamismo, la vivacidad de los colores para arrancar, el dinamismo del movimiento. Es un ángel que se está volviendo. Por primera vez, además, también una figura se vuelve, es decir, no está frontal o no está, sino que está en un movimiento en que se vuelve y el otro ángel parece mirarlo con un estupor, ¿no? por la belleza de este ángel. Ustedes ya habrán escuchado estas leyendas que se cuentan con respecto, que las recogen varios de los contemporáneos, que Verrocchio, después de ver este ángel, dijo que no volvía a pintar nunca más, cosa que no parece ser probable, pero que bueno, que nos sirve un poco también para enfatizar. Lo cierto es que él siempre va a sostener que el camino del artista digo, no existe el término artista, no en el Renacimiento, es un término moderno nuestro. El camino del pintor, digamos. En ese tratado de pintura, una de las cosas que Leonardo va a sostener es que se fracasa si no se supera al maestro. Es decir, que uno de los grandes objetivos en la formación que se tiene que tener en la pintura es superar al maestro. Esta es una de las primeras obras de Leonardo, de esta etapa florentina también, hay varias. Yo simplemente acá rescato un poco esta, porque ya aparecen algunas de las cuestiones que van a ser, están apenas esbozadas, pero ¿qué es lo que va a ser la gran aportación de Leonardo a la pintura? Que tiene que ver con el uso del paisaje, con el uso de los azulados en el fondo, a pesar de que aquí todavía no están usados con la intencionalidad con que sí lo va a usar de una manera mucho más consciente cuando hable de la perspectiva aérea en obras como Santana, la Virgen y el Niño, pero ya aparecen, lo están viendo ustedes allí, y sobre todo el contraste entre luces y sombras y los claroscuros, ¿verdad? Que ahí están dados por el enebro del fondo, el enebro
está jugando un poco con el nombre Ginebra Benci, Ginebra en italiano, el enebro, que es un árbol, es ginebro, entonces eso lo hace varias veces. En La Dama del Armiño también juega con el nombre de Cecilia Galerani, que es la retratada, y Galerani, que en italiano te remite a Armiño, además de que el escudo de Ludovica Sforza tenía un armiño. Esta es la gran obra de juventud de Leonardo, la gran obra inconclusa, que es la Adoración de los Magos, un encargo para el que cobró, aparte, por lo menos una parte de las entregas, y que dejó inconcluso. Aquí también uno tiene que pensar, repasando sobre todo ese tratado de la pintura y muchas de sus anotaciones, que Leonardo es recurrente con respecto a que es el artista que define cuándo una pintura está finalizada y cómo debe finalizarla, y que seguramente muchas de esas anotaciones nos ayudan a explicarnos por qué tantas quedan sin finalización. Es decir, porque él recorre una serie de caminos en que en determinado momento no tiene cómo resolver esa obra, no encuentra cómo resolverla desde el punto de vista en que él entiende que debe resolverla. Bueno, tal vez estuvo esto presente o tal vez no. Lo cierto es que aquí además ya se también introducen un tratamiento a nivel corporal, un tratamiento a nivel de las luces, de las sombras, un gran aporte desde el punto de vista de la composición, ¿no? Con esta figura piramidal y con luz, ¿no? de la Virgen, el Niño y los magos, con estas dos figuras de pie que cierran, un filósofo pensativo, esto que se supone que puede ser un autorretrato, estos círculos de personas, semicírculos, digamos, que se van alejando, y ese paisaje en el fondo, las ruinas de una edificación clásica y unos jinetes enfrentados, todo quedó con unas imprimaciones primeras, es decir, con unas primeras aguadas, no se llegó a concretar. Hace unos años la Galería degli Uffizi, que es donde está, le hizo una restauración que fue esta fotografía, que es del proyecto Google Art Project, ¿sí? Lo tienen, pueden bajarse allí unas imágenes en un terrible nivel de resolución. Esta imagen es anterior a la restauración. Aquí tienen la imagen como luce restaurada hoy en la Galería degli Uffizi. Restauración, les repito, muy cuestionada. Ahí tenemos un acercamiento que nos permite ver, pero nos permite ver ya las búsquedas de Leonardo, y las búsquedas de Leonardo en algo que es toda una aportación también de su parte, que tiene que ver con buscar una especie de modelo facial. En esa búsqueda de encontrar un punto de encuentro entre el naturalismo y la belleza ideal. Esta es una carta que les quería leer una parte, pero no lo voy a hacer. En determinado momento se va de Florencia, 1482 lo tenemos en Milán, va a estar en Milán por más de 20 años al servicio del duque Ludovico Sforza, y se presenta con una carta, que el facsímil es esta, una carta maravillosa donde le va diciendo todo lo que él puede llegar a hacer, que él puede construir puentes, que él puede construir formas de resistencia en las ciudades, que él puede construir aprovisionamientos de agua, que puede construir armas de todo tipo, armas de guerra. En tiempos de paz se ofrece también para todo otro tipo de tareas. Termina diciendo, y puedo pintar, construir edificios y esculpir mejor que cualquiera que usted me diga. Bueno, y además se ofrece para algo que él sabía que era un proyecto de Ludovico Sforza, que le quería construir un gran monumento al padre, a Francesco Sforza. Entonces también se ofrece, y eso además va a ser una cosa que lo va a motivar durante muchos años. Casi 20 años está allí, hasta 1499, que cae Milán por
embestida de los franceses, y entonces ahí él va a salir de Milán. Los primeros años no va a ser contratado como un ingeniero militar, que era lo que él pretendía, tener todo ese rango. Va a pasar varios años en realidad armándole todas las fiestas a Ludovico, que además se hizo de un lugar porque tenía una inventiva y era excelente armando todo eso que tenía que ver con representaciones teatrales, con música, con festejos. Diseñaba hasta, sé que ya estoy, diseñaba hasta los trajes, bueno. De esta época de Milán es la Virgen de las Rocas, este óleo sobre tabla. Y aquí está algo que me quiero detener, que es el uso del paisaje y el uso del misterio. Porque si hay algo que Leonardo entendía que la pintura tenía que tener, era un halo de misterio. Entonces, cuando uno piensa en esto, dice, bueno, las figuras, no me voy a detener en el análisis de esta obra, pero ustedes tienen suficiente bibliografía para... Es maravillosa. Esta es la Virgen de las Rocas del Louvre, ¿verdad? En lo que quiero detenerme es en esta idea, fuerza, que intenté, no sé si lo conseguí, desarrollar, que es que en definitiva tantas de sus investigaciones a nivel de geología, a nivel de botánica, a nivel de las nubes, a nivel de las condiciones atmosféricas, a nivel de las aguas, tenían que ver con su pintura. Y cómo están reflejadas en esos estudios y en esas investigaciones que realiza para todos esos paisajes que en el caso de Leonardo van a ser claves. Bueno, yo les hablaba de esa búsqueda de contacto, de encuentro entre naturalismo e idealismo, que lo va a llevar a buscar una especie de rasgos faciales ideales que están presentes acá, que están presentes en su obra, que ni la presento, que están presentes en este San Juan. Parece ser siempre el mismo modelo. Es de Milán y me encantaría poder hacer un análisis, pues de las cosas que más he hecho en mi vida y que disfruto y que me encanta, analizar La Última Cena. No lo voy a hacer porque ya voy a cerrar. ¿Cómo pintar el aire? Miren, yo les incluyo en la bibliografía un artículo de una española que se llama así, Cómo pintar el aire, y que hace un estudio sobre la perspectiva atmosférica, ¿no? Que es un poco esa idea de Leonardo, y aquí voy a permitirme leerlo, aunque sea un pedacito a Leonardo, que hable él, que comprende la ciencia de la pintura, dice. La ciencia de la pintura, porque así la llamaba, comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los cuerpos que con ellos se revisten, y su proximidad y lejanía, según proporción entre las diversas disminuciones y las diversas distancias. Esta ciencia es madre de la perspectiva, esto es, de la ciencia de las líneas de visión, ciencia que se divide en tres partes. De estas, la primera solamente comprende la construcción lineal de los cuerpos, perspectiva lineal. La segunda, la difuminación de los colores en relación a las diversas distancias, perspectiva del color. Y la tercera, la pérdida de determinación de los cuerpos en relación a las diversas distancias, perspectiva menguante. Y a mí me parece que fue un maestro en esa perspectiva atmosférica. Miren lo que es la Gioconda en el Louvre. Esta foto la saqué yo, que en realidad me desinteresé inmediatamente de la Gioconda cuando vi todo este gentío. Pero sin embargo, vos vas, me voy a adelantar, vas a la otra sala donde está la Virgen de las Rocas y miren acá cómo te podés acercar, verla, estar flor de rato. Eso es lo que habla de cómo a veces nos distorsiona tanto acercarnos a un personaje desde el fenómeno de los más media, porque ¿qué es la Gioconda sino eso? Me hubiera gustado analizarla también, que podría haberlo hecho si hubiera sido prolija en mi disertación. Y acá, como siempre, saben que no termino. Y acá esta bibliografía que se las voy a dejar, que es Inmaculada, ¿ven? Solo una española podría llamarse así. Inmaculada López Vilches, Cómo pintar el aire, fundamentos científicos de la perspectiva atmosférica. Esto se baja, está en PDF. De estos librillos que uno compra, ¿no? De estos fascículos de historia de la pintura, yo quiero recomendar dos. La editorial Sol 90, no sé si se acuerdan, son unos blancos grandes que El País sacó hace unos años, es excelente.
los libros monográficos esos sobre los pintores se llamaba Grandes Maestros de la Pintura. Y quiero reivindicar la viejita, pero siempre de muy buen nivel, Los Hombres de la Historia, que el que está dedicado a Leonardo da Vinci es precioso. Kemp Martin es este autor que les dije, este británico, que a mí me parece, por lo que he leído, que es el que más sabe de Leonardo y que tiene este libro que tradujo acá, Las maravillosas obras de la naturaleza y el hombre. De Diego Estrella es la que les mencioné, Historia 16. Garín, Gombrich. Gombrich tiene en Norma y Forma un artículo también sobre Leonardo y sobre cómo crea Leonardo, que hay que leer. Y Rafael Argullol es un librillo que a mí me gusta mucho, para ubicarse primero que nada en el Quattrocento italiano y en el humanismo, me parece que es la lectura obligada. Y después de eso, ustedes vean. Muchísimas gracias y a la APU por la paciencia.